Ahora vamos a continuar con las clases de palabras invariables. En primer lugar tenemos los adverbios. Los adverbios sirven para complementar el significado tanto de verbos como de adjetivos como de otros adverbios. Así, por ejemplo, el adverbio bastante, que es un adverbio de cantidad, podemos emplearlo para complementar el significado del verbo beber, por ejemplo, he bebido bastante. O para el adjetivo guapo, es bastante guapo. O para otros adverbios, como lejos, por ejemplo, la casa está bastante lejos. Fijaos, un mismo adverbio modifica a tres tipos de clases de palabras. Existen, según su significado, distintos tipos de adverbios. Tenemos adverbios de lugar, como por ejemplo aquí, allí, allá. Adverbios de tiempo, como entonces, ayer, mañana. De modo, que indican la manera en la que algo se hace, por ejemplo, así. De cantidad, como bastante, demasiado, poco, mucho. De duda, como quizás, probablemente. De afirmación como sí, evidentemente, ciertamente, de negación como no. Y luego hay adverbios también interrogativos y exclamativos, como por ejemplo cómo, dónde, y adverbios relativos, como dónde o cuándo, fijaos, siempre sin tilde. Bien, vamos con las preposiciones. Las preposiciones se utilizan para enlazar otras palabras y de este modo hacemos que unas palabras complementen a otras. Las preposiciones tienen una lista cerrada, es decir, solo son estas que tenemos aquí, no hay ninguna más ni ninguna menos. A, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras y vía. Hay que aprendérselas porque es la única forma de identificarlas. Y vamos con las conjunciones, que también son palabras cuya finalidad es unir palabras u oraciones. Cuando nosotros expresamos un enunciado, una oración, una frase, lo que sea, no podemos decir los sustantivos, verbos y adjetivos así solos, sino que muchas veces los enlazamos con palabras como conjunciones. Parecido a los dibujos estos en los que hay que unir numeritos, pues lo mismo con las palabras. Las conjunciones pueden ser de dos tipos, coordinantes y subordinantes. Lo que hacen las coordinantes es establecer una relación entre dos palabras o dos frases o dos cláusulas o lo que sea, que es a la misma altura, una relación de elementos que son independientes y están, digamos, con el mismo nivel de importancia. En cambio, las conjunciones subordinantes lo que hacen es que uno de los elementos sea menos importante, digamos, o dependa del más importante, del elemento principal. Pero bueno, esto cuando expliquemos sintaxis lo entenderéis mucho mejor. Ahora me sirve con que sepáis que existen estos dos tipos, las coordinantes, que relacionan dos elementos de la misma importancia, y las subordinantes, que relacionan dos elementos, pero uno de ellos es más importante que el otro. Dentro de las coordinantes tenemos las copulativas, que sirven para añadir información, por ejemplo, Juan come y María juega la pelota, o ni Juan come ni María juega la pelota. Luego están las adversativas, que establecen un significado contrapuesto, por ejemplo, llueve pero no tengo paraguas, o llueve más no tengo paraguas. Es decir, ocurre una cosa, digamos, en este momento llueve, pero añadimos una información opuesta, que es que no tengo paraguas. Y luego están las disyuntivas dentro de las coordinantes, que son aquellas que nos permiten hacer una elección. Por ejemplo, ¿vas al cine o al teatro? Hay dos opciones, dos posibilidades entre las que se puede elegir, ir al cine o ir al teatro. Luego tenemos las subordinantes. Dentro de las subordinantes están las causales, que expresan una causa. Está lloviendo porque el ciclo del agua ha llegado a su fin, por ejemplo. Pues ese es el motivo de que llueva. Las consecutivas, que establecen una consecuencia. Está lloviendo, así que llevaré paraguas. Es decir, como está lloviendo, la consecuencia es que voy a llevar paraguas.
Luego, las condicionales establecen una condición para que se realice una acción. Por ejemplo, si vas al cine, iré contigo. Es decir, si hay esa condición de que tú vayas al cine, yo iré al cine. Y luego tenemos la concesiva, que también tiene un significado de oposición. Aunque vayas al cine, no iré contigo. A pesar de que vayas al cine, yo no iré contigo. Y vamos por último con las interjecciones. Esta clase de palabras engloba aquellas que sirven para expresar sentimientos o emociones, como el miedo, el susto, la alegría, etc. Tenemos dos tipos. Por un lado están las propias, que como su propio nombre indica, son aquellas interjecciones que propiamente son interjecciones, es decir, no pueden pertenecer a otra clase de palabras. Son casos como ay, uy, ei, etc. Por otro lado, tenemos las interjecciones impropias, que son aquellas interjecciones que originalmente pertenecen a otras clases de palabras, pero que podemos utilizar como interjecciones, es decir, con función de expresar sentimientos o emociones. Este primer ejemplo, genial, es un adjetivo, bien es un adverbio, oiga y vamos son verbos, es decir, son palabras de otras clases de palabras que pertenecen ahora a las interjecciones porque las usamos con esa función de expresar un sentimiento. Fijaos que las interjecciones van siempre entre exclamaciones porque sirven para eso, para expresar una emoción.